Isabela resistía en un valle cuarteado. Un forastero cayó herido en su cerca. Le dio su único caballo, y él volvió con una manada y un manantial. Cuando la ley quiso arrebatarlos, la verdad y una doctora la apoyaron para abrir un refugio y empezar de nuevo. Antes de que sigamos, cuéntanos desde dónde nos estás sintonizando. Y si esta historia te llega al corazón, asegúrate de estar suscrito, porque mañana tengo guardado algo muy especial para ti. La tierra del Valle de la Misericordia estaba muerta, y con ella morían también las promesas que Isabela Valverde le había hecho a su difunto esposo. El sol de 1885 se levantaba cada mañana sobre la frontera de Chihuahua, no como una bendición, sino como un vigilante implacable. Llevaban ya 18 meses, 547 días, sin una lluvia generosa que aliviara la sed del mundo. El valle, que en los recuerdos de Isabela era un tapiz esmeralda tejido con hilos de agua, y el verde intenso del maíz, era ahora un lienzo agrietado, una piel de reptil viejo y moribundo. Las grietas se abrían en la tierra como bocas silenciosas que gritaban al cielo, un cielo de un azul tan profundo y cruel que parecía burlarse de la agonía que se extendía bajo él. El silencio era lo peor. No era una ausencia de ruido, sino una presencia pesada y tangible que lo aplastaba todo. Un manto que sofocaba hasta el zumbido de los insectos. Cada amanecer, Isabela se paraba en el porche de su pequeña casa de adobe, una silueta solitaria y terca contra el resplandor anaranjado que incendiaba el horizonte. Sus ojos, acostumbrados a la dureza del paisaje, recorrían los restos de su vida, el lecho del río, una cicatriz blanca y polvorienta, los esqueletos de los manzanos que Mateo había plantado con tanto orgullo, sus ramas retorcidas como los dedos artríticos de un anciano. Su única compañía era Sansón, un caballo cuyo nombre, una vez un reflejo de su fuerza, era ahora una ironía amarga. Los huesos de la cadera y las costillas de Sansón se marcaban bajo una piel flácida, un mapa de su lento declive, un espejo del propio cuerpo de Isabela. Con un cuidado que rayaba en lo sagrado, Isabela bajó el balde al pozo. El sonido de la cuerda era un gemido seco, y el agua que subía era escasa y tibia. Un balde para ella, un balde para Sansón. Era un ritual de supervivencia que la anclaba a la realidad, un recordatorio de que cada gota era un día más ganado a la muerte. «Solo un poco más, amigo mío», le susurró al caballo, mientras éste bebía con desesperación controlada. «Eres el último testigo, ¿sabes? El último que recuerda cómo sonaba su risa». La tentación de abandonar, de seguir el camino polvoriento que los Garza y los Romero habían tomado hacía ya un año, era una serpiente que se enroscaba en su corazón cada noche. Pero la promesa a Mateo era un ancla, una tan pesada, que a veces sentía que la hundía en lugar de mantenerla a flote. Más tarde, cuando el sol estaba en su punto más alto y el aire vibraba con el calor, caminó con paso lento hasta el pequeño montículo bajo el único mezquite que se negaba a morir. Allí, la cruz de madera que marcaba el descanso de Mateo se mantenía firme. Isabela se arrodilló, sin importarle el calor que subía de la tierra. Sus dedos, callosos y agrietados, arrancaron las malas hierbas secas que se aferraban a la base, un gesto inútil pero necesario. Hablar con él era su único consuelo, su única confesión. Las palabras no necesitaban ser pronunciadas en voz alta, fluían en el silencio de su mente, una corriente de dolor, miedo y un amor que se negaba a convertirse en simple recuerdo. Le contaba del pozo, de cómo cada día el nivel del agua bajaba un poco más. Le contaba de su soledad, de cómo a veces creía oír su voz en el viento, solo para que el silencio le devolviera la dura verdad de su ausencia. «He construido muros contra el mundo, Mateo», pensó, cerrando los ojos con fuerza, como si así pudiera verlo. «Muros de orgullo, de recuerdos, de pura terquedad. Pero no puedo construir un muro contra el cielo. Y el cielo nos ha olvidado. La promesa que le hizo, la de cuidar su hogar, su pequeño paraíso, se sentía ahora como una carga insoportable, una burla cruel del destino. Cuando la noche finalmente envolvió el valle en su manto de tinta y estrellas frías, la oscuridad trajo consigo una soledad más profunda, más afilada. El único sonido era el de su propia respiración irregular y el crepitar ocasional de la madera de la casa al enfriarse. Encendió una lámpara de aceite, cuya llama temblorosa era una frágil defensa contra la inmensidad de la noche.
Las sombras que proyectaba danzaban en las paredes de adobe como fantasmas de una vida pasada. Se sentó a la mesa de madera, la misma mesa donde había compartido cientos de comidas con Mateo, y contempló su cena, un puñado de frijoles negros y 2 tortillas de maíz tan secas que se partían al tocarlas. 14 cenas solitarias más, calculó. Quizás 15. Miró los objetos que la rodeaban. La silla vacía de Mateo, sus herramientas colgadas en la pared, una manta que ella misma había tejido. Cada objeto era un ancla a un pasado que se sentía más real que su presente. El miedo ya no era a los coyotes o a los bandidos. El miedo era a este vacío, a la idea de desaparecer sin dejar rastro, de que el último recuerdo de Mateo se extinguiera con ella. El silencio se convirtió en un rugido en sus oídos, tan fuerte que casi no lo oyó. Casi. Algo rompió el pacto de quietud. Un sonido pesado, un golpe sordo seguido de un arrastre. No era el viento, no era un animal conocido. Era un sonido que no tenía lugar en su mundo ordenado y silencioso. El corazón de Isabela se detuvo por un instante antes de empezar a latir con una fuerza salvaje contra sus costillas. Se levantó lentamente, con cada músculo tenso, y miró hacia la puerta. Un ruido anómalo desde el corral de Sansón rasga el silencio de la noche, un sonido que no pertenece a este valle de fantasmas. En la oscuridad, no era un coyote ni un ladrón lo que encontró, sino el cuerpo de un hombre al borde de la muerte, un indio apache cuyo destino ahora yacía en sus manos. El rifle de Mateo se sentía pesado y extraño en sus brazos. Un trozo de metal frío que no sabía usar pero que representaba la única autoridad que le quedaba en el mundo. Avanzó con pasos cautelosos, con el corazón martillando un ritmo frenético contra su pecho. La luna, una astilla de plata en el cielo, ofrecía una luz espectral que revelaba la escena. Junto a la cerca del corral, donde Sansón resoplaba nerviosamente, yacía una figura inmóvil. Isabela se detuvo a una distancia prudente. Reconoció de inmediato las ropas gastadas, el cabello negro y largo, los rasgos afilados que el pueblo asociaba con una sola palabra, apache, un escalofrío de miedo, un eco de las historias de terror contadas en el mercado. Le recorrió la espalda. Historias de incursiones, de violencia, de un pueblo salvaje que no conocía la piedad. Pero lo que tenía ante ella no era un guerrero temible, sino un hombre roto. Estaba acurrucado sobre sí mismo, y una mancha oscura se extendía por su costado, pegando la tela de su camisa a la piel. Su respiración era un silbido débil y febril. Estaba indefenso. Se acercó más, venciendo el miedo con una oleada de curiosidad y una compasión que no sabía que aún poseía. Vio su rostro. Era joven, quizás 10 años más joven que ella, con pómulos altos y una boca que, incluso en la inconsciencia, parecía firme. No había malicia en ese rostro, solo el agotamiento de una lucha perdida. Y entonces, Isabela se enfrentó al verdadero dilema, uno que no involucraba rifles ni enemigos, sino agua y tiempo. Su mente, práctica y afilada por la necesidad, hizo los cálculos. Tenía poca agua, menos comida. Sus hierbas medicinales, las que su madre le había enseñado a recolectar, eran apenas un puñado de polvo aromático. Ayudarlo era acelerar su propio fin. Dejarlo allí era una sentencia de muerte para él, pero unos días más de vida para ella. ¿Qué habrían hecho ustedes en su lugar, con el fantasma del hambre arañando su puerta? Miró el rostro del extraño de nuevo, y en la quietud de la noche, vio no a un apache, no a un enemigo, sino simplemente a un ser humano sufriendo. Y en ese instante, la decisión fue tomada. «Que Dios me perdone si te dejo morir», susurró al viento, las palabras formando una oración desesperada. «Y que me perdone si por salvarte, nos morimos los dos». Con una fuerza que nació de la resolución, lo tomó por los hombros. Arrastrarlo hasta la casa fue una proeza hercúlea. Su cuerpo era pesado, inerte, y cada paso era una batalla contra la tierra seca y su propia debilidad. Dentro, a la luz parpadeante de la lámpara, la herida se reveló en toda su gravedad. Era un corte profundo y sucio, ya inflamado y ardiendo al tacto. Isabela trabajó con una eficiencia febril. Usó los últimos trapos limpios que le quedaban. Rasgando una de las sábanas de su ajuar de novia, lavó la herida con el agua preciosa, cada gota un sacrificio.
Molió las hierbas y las aplicó en un cataplasma, el aroma a salvia y romero llenando la pequeña habitación. Pasó la noche en vela, cambiándole los paños húmedos de la frente, obligándolo a beber pequeños sorbos de agua, pero al amanecer, la fiebre no había cedido. Su piel seguía ardiendo, y sus labios estaban secos y agrietados. Las hierbas no eran suficientes, necesitaba un médico, un milagro que ella no podía realizar. Y entonces, una última idea, la más terrible y la más esperanzadora de todas, tomó forma en su mente. Con el corazón encogido, llevó a Sansón fuera del corral. El viejo caballo la miró con sus ojos sabios y cansados. Le habló en susurros, explicándole lo que debía hacer, pidiéndole perdón. Con una dificultad inmensa, logró subir el cuerpo inerte de Elan a la silla de montar, asegurándolo con cuerdas para que no cayera. Fue un acto final de entrega. Puso las riendas en las manos inertes del hombre y le dio una palmada en el flanco a su viejo amigo. «Ve, Sansón», dijo, con la voz rota. «Busca ayuda, que Dios te guíe». Sola, bajo el sol implacable, Isabela observa cómo su única esperanza desaparece en el horizonte, sin saber si ha firmado una sentencia de muerte o un milagro. Días después, cuando el hambre comenzaba a afilar sus garras, el horizonte no le devolvió a un caballo viejo y cansado, sino una visión imposible. Una manada de 30 mustangs salvajes, liderados por el hombre que ella había dado por muerto. Los días que siguieron a la partida de Sansón se habían fundido en una niebla de calor y debilidad. Isabela se movía por su casa como un fantasma, sus movimientos lentos y deliberados, para conservar la poca energía que le quedaba. El pozo se había rendido finalmente, ofreciendo solo lodo. Su comida se había reducido a unas pocas tortillas endurecidas. La esperanza, que había sido una pequeña brasa, era ahora ceniza fría. Cada mañana miraba el horizonte vacío, y cada día una parte más de ella aceptaba que había enviado a su único amigo a morir en el desierto, junto con un desconocido. Su sacrificio, se decía, había sido en vano. Fue en la tarde del 5.º día, mientras recogía unas raíces secas que ni siquiera los conejos querían, cuando lo vio. Primero fue una vibración en la tierra, una sensación más que un sonido. Luego, una nube de polvo en la distancia, una mancha marrón que crecía contra el cielo azul pálido. El pánico, un visitante demasiado familiar, se apoderó de ella. Bandidos, era su primer y único pensamiento. Eran historias que se contaban en susurros en el pueblo, hombres desesperados que recorrían la tierra arrasada, tomando lo poco que quedaba. Y ella no tenía nada que dar, excepto su vida. Se arrastró detrás de un grupo de rocas, el corazón golpeando dolorosamente contra sus costillas, rezando para ser invisible. La nube de polvo se acercaba, y con ella, el sonido atronador de cascos, un trueno en un día sin nubes. Pero lo que emergió de la polvareda no fue una banda de forajidos, sino algo salido de un sueño. Eran caballos, docenas de ellos, una marea viviente de músculo y crines al viento. Había pintos y bayos, alazanes y negros, cada uno una obra de arte de la naturaleza, vibrantes de poder y libertad. Se movían como uno solo, una fuerza indómita que parecía demasiado viva para aquel paisaje moribundo. Imaginen la escena, el poder y la belleza salvaje apareciendo en medio de la nada. Y al frente de la manada, cabalgando con una facilidad que parecía innata, estaba él, el hombre apache. Ya no era la figura rota y febril que recordaba. Se sentaba erguido y fuerte, y cabalgaba sobre su viejo Sansón, que parecía milagrosamente rejuvenecido, con el paso firme y la cabeza alta. El hombre guió a la manada hasta detenerse a una distancia respetuosa de las rocas donde se escondía Isabela. Desmontó de un salto ligero y se acercó a pie, con las manos abiertas y visibles, un gesto de paz. Isabela, temblando, se levantó lentamente. Se miraron a través del aire trémulo por el calor. En sus ojos oscuros, ella no vio amenaza, sino una gratitud tan profunda y serena como un pozo sin fondo. Él se detuvo ante ella y asintió levemente con la cabeza. Su español era cuidadoso, cada palabra elegida con intención. «Usted me salvó la vida, señora», dijo. Su voz era grave y tranquila. «Mi gente cree que una vida debe pagarse con vida. Estos caballos son la vida de la pradera. Ahora son suyos». Isabela se quedó sin aliento. «¿Suyos?».
Esos magníficos animales, una fortuna que superaba cualquier cosa que hubiera soñado. ¿Eran para ella? Era imposible. Era un milagro. Pero el regalo más grande aún estaba por llegar. «Hay más», dijo Elan, viendo la incredulidad en su rostro. «Usted me dio agua. La tierra quiere devolverle el favor». Se dio la vuelta y comenzó a caminar hacia las colinas bajas que se alzaban detrás de la casa, una zona que Isabela siempre había considerado inútil y estéril. Dudó solo un instante antes de seguirlo. La condujo por un sendero apenas visible entre las rocas y los cactus. El aire parecía cambiar, volviéndose extrañamente más fresco. Y entonces lo oyó. Un murmullo suave. El sonido más dulce y olvidado del mundo. El sonido del agua. Al doblar un recodo, se encontró ante un pequeño oasis escondido, a la sombra de unas peñas altas, protegido del sol implacable. Un manantial brotaba de la tierra, formando un pequeño estanque de agua cristalina antes de volver a desaparecer bajo la arena. El musgo verde y brillante se aferraba a las rocas húmedas, y pequeños helechos crecían en las grietas. Era un santuario secreto, un corazón que latía con vida en medio de la muerte. Isabela cayó de rodillas al borde del agua, sin poder creer lo que veía. Metió las manos en el estanque, y el agua fría fue una bendición sobre su piel. Se la llevó a la cara, a los labios, y lloró. Lloró por la desesperación pasada, por la gratitud presente, por la abrumadora maravilla de todo aquello. Elan se quedó a su lado en silencio, dándole su espacio. Cuando ella finalmente levantó la vista, él le ofreció una pequeña sonrisa. «Usted me dio agua cuando no tenía», repitió. «La tierra se lo devuelve». Con el agua asegurada y una manada de caballos que no sabe cómo manejar, Isabela se da cuenta de que su vida acaba de ser salvada. Pero su soledad ha terminado de una manera que nunca podría haber imaginado. ¿Es este hombre un salvador o un nuevo y hermoso problema? Preparar y contar esta historia nos tomó mucho tiempo. Así que, si te está gustando, suscríbete a nuestro canal. Significa mucho para nosotros. Ahora, seguimos con la historia. Para Isabela, los caballos siempre habían sido bestias de carga, pero bajo la tutela de Elan, descubrió que cada uno tenía un espíritu, un lenguaje silencioso, que solo el respeto podía descifrar. Las semanas que siguieron se convirtieron en una nueva rutina, una que no se regía por la supervivencia, sino por el aprendizaje. Elan no era un maestro de palabras, sino de acciones y paciencia. Su primera lección no involucró riendas ni sillas de montar. Simplemente la llevó a sentarse en una roca a cierta distancia del corral, donde los mustangs pastaban gracias a la hierba que ahora crecía cerca del manantial. «Mire», fue su única instrucción. «Ellos le dirán quiénes son». Al principio, Isabela solo veía un grupo de animales, pero lentamente, guiada por las observaciones ocasionales de Elan, empezó a ver más. Vio al semental líder, un pinto majestuoso que vigilaba a su manada con una autoridad tranquila. Vio a las yeguas protectoras, que siempre mantenían a sus potrillos entre ellas y cualquier posible amenaza. Vio a un joven potro juguetón que desafiaba constantemente al semental, y a una yegua alazana, delgada y nerviosa, que se mantenía siempre en el borde del grupo, lista para huir al menor ruido. Elan le enseñó a leer el movimiento de sus orejas, el latigazo de una cola, la tensión en un músculo. Es una lección de paciencia que muchos de nosotros hemos olvidado, ¿no es así? La de escuchar en lugar de imponer. El momento decisivo llegó con la yegua nerviosa. Mientras los demás se habían acostumbrado a la presencia de Isabela, ella seguía mostrándose esquiva. Un día, Isabela se acercó al corral sola. En lugar de intentar tocarla, se sentó en el suelo, tarareando una vieja canción de cuna que le cantaba a Mateo. No la miró directamente. Simplemente proyectó una sensación de calma, tal como Elan le había enseñado. Después de casi una hora, la yegua dejó de dar vueltas, bajó la cabeza y, con un resoplido suave, se acercó y rozó la mano de Isabela con su hocico. Una lágrima rodó por la mejilla de Isabela. No había conquistado nada. Se había ganado una confianza. Juntos, empezaron a transformar el rancho. Con herramientas que habían pertenecido a Mateo, trabajaron codo con codo para expandir el corral, usando madera de los árboles secos. Su trabajo más arduo fue cavar una pequeña acequia, un canal de irrigación que llevaba el agua vivificante del manantial al huerto abandonado de Isabela.
El ritmo de la pala contra la tierra, el sudor compartido bajo el sol, forjó entre ellos un vínculo más fuerte que cualquier conversación. La soledad de Isabela se disipó, reemplazada por la camaradería de un propósito compartido. Por las noches, se sentaban en el porche, no en un silencio pesado, sino en una quietud cómoda. Compartían comidas sencillas, tortillas de maíz que Isabela volvía a hacer, frijoles, y a veces, un conejo que Elán cazaba con una habilidad silenciosa. En esas noches, las historias comenzaron a fluir. Isabela le contó a Elán sobre el sueño de Mateo de tener un huerto de manzanos, señalando los árboles esqueléticos con una tristeza teñida de cariño. A su vez, Elán le habló de las estrellas, no como simples puntos de luz, sino como guías y ancestros. Le enseñó a encontrar al coyote que perseguía a las 7 hermanas por el cielo nocturno. No hablaban de sus pasados dolorosos, pero al compartir sus mundos, estaban sanando las heridas en silencio. Y entonces, un día, el cielo cambió. El azul implacable se tiñó de un gris perla en el horizonte. El aire, normalmente seco y polvoriento, se volvió pesado y húmedo, cargado con el olor a ozono y tierra mojada. Isabela y Elán dejaron sus tareas y miraron hacia el cielo, sin atreverse a esperar. Habían visto nubes antes, bromas crueles que prometían y nunca cumplían. Pero estas eran diferentes. Eran oscuras, preñadas de intención. La primera gota de lluvia cayó sobre la frente de Isabela, y ella se estremeció como si la hubiera tocado un fantasma. Luego otra, y otra más, y de repente, el cielo se abrió. No fue una llovizna, sino un diluvio torrencial, un bautismo para la tierra sedienta. No corrieron a refugiarse. Se quedaron allí, en medio del patio, con los brazos abiertos y los rostros alzados al cielo. La lluvia empapaba su ropa, su cabello, lavando el polvo de semanas, el dolor de años. Se miraron y rieron, una risa pura, libre y sonora que se mezclaba con el rugido de la tormenta. Era la risa de la tierra misma, celebrando su renacimiento. Cuando la lluvia finalmente amainó, dejando el mundo limpio, fresco y vibrante, Elán se acercó a Isabela. El aire olía a vida nueva. Sin decir palabra, le tendió un objeto. Era un cuchillo. La hoja era de acero afilado, pero la empuñadura era una obra de arte, tallada en el asta de un ciervo y pulida hasta brillar. Era hermoso y peligroso, una herramienta y un arma. Isabela lo tomó, sintiendo su peso equilibrado en su mano. Mientras celebran la lluvia, Elán le entrega a Isabela un cuchillo tallado con la empuñadura de asta. Para proteger lo nuestro, dice él. Y en esa palabra, nuestro, Isabela siente un peso y una promesa que la asustan y la emocionan a partes iguales. Gracias por haber visto hasta aquí. Si estás ocupado o tienes que salir ahora, dale like a este video para que puedas encontrarlo fácilmente más tarde. Ahora sí, volvamos a la historia. La nueva vida que florecía en el valle no pasó desapercibida, y pronto, la sombra del águila del gobierno federal se cernió sobre el rancho Alianza, trayendo consigo la ley de los hombres para desafiar la ley de la gratitud. El rancho, que Isabela ahora llamaba en su corazón Rancho Alianza, se había transformado. El agua del manantial secreto corría por la acequia que habían cavado, y el huerto de Mateo, antes un cementerio de tallos secos, mostraba ahora los brotes verdes y obstinados de frijoles y calabazas. Los mustangs, bien alimentados y con el pelaje brillante, se movían con una energía tranquila por el corral expandido. La paz se había instalado en el valle, una paz ganada a pulso, tejida con hilos de confianza y trabajo duro. Hay una calma que precede a las peores tormentas, ¿verdad? Esa paz frágil que uno sabe que está a punto de romperse. Fue una tarde, mientras Isabela remendaba una cerca y Elán trabajaba con la yegua alazana, cuando aparecieron 3 jinetes en el horizonte, recortados contra el sol. No eran viajeros perdidos. Su avance era decidido, sus caballos de buena estampa, y el brillo del metal en sus uniformes era visible incluso a la distancia. Elán se tensó, no dijo una palabra, pero con una mirada a Isabela, le transmitió una advertencia silenciosa. Le entregó las riendas de la yegua, y con la fluidez de una sombra, se deslizó hacia las colinas rocosas que flanqueaban el rancho, desapareciendo de la vista. No huía, se reposicionaba, se convertía en un observador. Isabela se quedó sola para recibirlos,
con el corazón latiendo un ritmo lento y pesado en su pecho. El cuchillo que Elan le había dado estaba sujeto a su cinturón, y su peso era un consuelo. Los jinetes llegaron al patio y desmontaron. El primero, claramente al mando, era un hombre de mediana edad con un traje que parecía demasiado elegante para el polvo del camino. Su sonrisa era aceitosa, y sus ojos se movían con rapidez, tasando el valor de todo lo que veían. Se presentó como agente Morales, del Departamento de Asuntos Indígenas. El segundo era un militar, un teniente llamado Rivas. Era un hombre duro, con el rostro curtido por el sol y una expresión que no revelaba nada. Su mano descansaba, de forma casi casual, sobre la culata de su revólver. La tercera persona fue una sorpresa. Era una mujer, la doctora Elena Herrera. Su vestimenta era práctica y profesional, y su mirada era lo que más desconcertó a Isabela. No era ni codiciosa como la del agente, ni amenazante como la del teniente. Era una mirada analítica, curiosa, la de una científica que estudia un espécimen raro. «Buenas tardes, señora», comenzó el agente Morales. Su tono era una mezcla de falsa cortesía y condescendencia. «Entendemos que ha tenido compañía recientemente». Sus ojos recorrieron el corral, deteniéndose en los Mustangs. Estos son caballos hermosos, activos federales de hecho. Pertenecen a la reserva Apache de la región. Isabela sintió un escalofrío. «Fueron un regalo», respondió. Su voz firme. Morales soltó una risita. «¿Un regalo?» «Señora, los indios no regalan propiedad del gobierno. Entendemos que un fugitivo de la reserva, un tal Elan, se ha estado escondiendo aquí. Albergar a un criminal es un delito muy serio». El teniente Rivas no dijo nada, pero su silencio era un poderoso signo de puntuación a la amenaza de la gente. Fue entonces cuando la doctora Herrera habló por primera vez. Su voz era clara y precisa, interrumpiendo a la gente. «Agente Morales, permítame», se dirigió a Isabela, ignorando la mirada molesta de su colega. «¿De qué zona provienen exactamente los caballos, señora? ¿Ha notado alguna enfermedad entre ellos? ¿Marcas específicas?» Su interés parecía genuinamente científico. Isabela, sintiendo que esta mujer era diferente, respondió con cuidado. «No sé de dónde vienen. Como dije, fueron un regalo de un hombre agradecido al que ayudé. Y están perfectamente sanos, como puede ver». «Ya veo», dijo la doctora, y se dedicó a observar a los animales, anotando algo en una pequeña libreta. Su aparente neutralidad era lo más desconcertante de todo. Morales, perdiendo la paciencia, dio un paso al frente. Su sonrisa falsa desapareció, revelando la dureza que había debajo. «Mire, señora Valverde, no tenemos tiempo para cuentos de hadas. Esos caballos serán confiscados. Y si no nos entrega al fugitivo Elan, usted será arrestada por complicidad. Le doy 3 días. 3 días para que coopere, o volveremos con suficientes hombres para llevarse los caballos y a usted con ellos. ¿Está claro?» La amenaza ya no era velada, era una promesa. Dicho esto, se dio la vuelta, montó su caballo y con una señal a los otros 2, partió, levantando una nube de polvo que se asentó lentamente sobre el rancho, ensuciando la paz recién descubierta. Cuando los oficiales se van, dejando un ultimátum en el aire, Isabela se encuentra sola de nuevo. Pero esta vez no es el silencio del valle lo que la aterra, sino el ruido de un mundo que viene a destruir su milagro. Y no sabe dónde está Elan. La confianza era la única moneda que tenía valor en el Valle de la Misericordia. Y ahora, el gobierno había venido a ponerle precio. Aquella noche, el silencio volvió a la casa de Isabela, pero ya no era el silencio vacío de la soledad, sino uno pesado, cargado de miedo y de las palabras amenazantes del agente Morales. La oscuridad del valle, que antes había sido su compañera, ahora parecía llena de ojos vigilantes. Isabela no durmió. Se sentó en su mecedora, la misma en la que había pasado tantas noches de duelo, y dejó que la tormenta se desatara en su interior. La lógica era una voz fría y sensata en su cabeza. Le susurraba que ella era una viuda sola, sin poder ni influencia. El gobierno era un gigante con 1000 brazos, y ella no era más que una hormiga en su camino. Podía salvarse. Solo tenía que hacer lo que le pedían.
entregar los caballos, esos animales salvajes que apenas empezaba a comprender. Decirles que el indio se había marchado, volver a su vida de antes, a su lucha solitaria contra la tierra. Sería una existencia dura, pero sería suya. Sería una vida. Pero entonces, su mirada se posó en el cuchillo que Elan le había regalado, que descansaba sobre la mesa de la cocina. Lo tomó en sus manos. El asta pulida se sentía cálida, viva. No era solo un regalo, era un símbolo. Era la promesa de la lluvia, el recuerdo del trabajo compartido, el eco de una palabra que había cambiado su mundo, nuestro. Rendirse ahora no sería volver a su antigua vida. Sería traicionar la nueva que apenas comenzaba a construir. Sería una muerte del espíritu, una más profunda y definitiva que la que el hambre le había ofrecido. Al amanecer, lo encontró esperándola en el porche, una figura silenciosa apoyada contra un poste, como si hubiera brotado de la misma tierra. Elan la miró, y en sus ojos oscuros leyó la confirmación de que lo había visto todo. No le preguntó qué iba a hacer, no le reprochó nada. Su rostro estaba impasible, pero había una gravedad en su postura que Isabela no había visto antes. «Los vi», dijo Elan. Su voz era apenas un murmullo. El hombre del gobierno, el soldado, hizo una pausa, su mirada fija en el horizonte. «Esta no es su lucha, Isabela. Yo traje este problema a su puerta. Yo me lo llevaré». Su oferta era clara, un acto de sacrificio para protegerla. «Reuniré a los Mustangs y me iré antes de que el sol se ponga. Cuando vuelvan, no encontrarán nada. Usted estará a salvo». Isabela lo escuchó y sintió el peso de su nobleza, de su intento por deshacer el nudo que el destino había atado entre ellos. Podía aceptar, podía dar un paso atrás y dejar que él se enfrentara solo a sus demonios. Pero al mirar su rostro, y más allá, al ver el valle que ahora mostraba tímidas manchas de verdor, supo que ese camino ya no existía para ella. En la vida hay momentos así, ¿no creen? Puntos sin retorno, donde se forja el verdadero carácter. Isabela se irguió, y toda la duda y el miedo de la noche anterior se desvanecieron, reemplazados por una claridad tan dura y brillante como el diamante. Sacó el cuchillo de su cinturón. No lo levantó como un arma, sino como un juramento. «Usted dijo lo nuestro», afirmó. Su voz era tranquila pero inquebrantable, y sostuvo el cuchillo entre ellos. Y una Valverde no abandona lo suyo. Lo miró directamente a los ojos, sellando su pacto no con miedo, sino con desafío. «Esta es mi lucha ahora también». Una expresión indescifrable cruzó el rostro de Elan. Fue un destello de sorpresa, de respeto y quizás de alivio. No sonrió, pero la tensión en sus hombros pareció disiparse. Asintió lentamente, aceptando su decisión, aceptándola a ella como una aliada incondicional. La elección estaba hecha. Ya no eran una viuda y un fugitivo, eran un frente unido contra la tormenta que se avecinaba. Unidos por una decisión irrevocable, se preparan para la llegada de los soldados. Pero Elan no afila flechas ni carga un rifle. En cambio, comienza a trazar extraños patrones en la tierra con una vara, mirando a los Mustangs con una intensidad que Isabela no comprende. Los soldados no llegaron con el estruendo de los rifles, sino con la arrogancia de la ley en sus labios, sin saber que se enfrentarían a una fuerza más antigua que sus códigos, la sabiduría de la tierra y sus caballos. El sol del mediodía era un ojo blanco y febril en el cielo, y el calor se elevaba del suelo en ondas que hacían temblar el mundo. De un lado, una línea de uniformes azules, una docena de hombres armados cuyo sudor manchaba el cuello de sus chaquetas, representando el orden y el poder implacable del gobierno. Del otro, Isabela y Elan, de pie, juntos, frente a la humilde casa de adobe, que se había convertido en el último bastión de la decencia en aquel valle olvidado. No parecían dos personas, sino una extensión del paisaje mismo, arraigados en la tierra seca, firmes y silenciosos como las rocas que los rodeaban. El agente Morales avanzó unos pasos, disfrutando del momento. Se quitó el sombrero, secándose la frente con un pañuelo de seda, un gesto de urbanidad que era un insulto en sí mismo. Detrás de él, el teniente Rivas permanecía rígido como una estatua de bronce, su rostro una máscara de disciplina militar,
mientras que la doctora Herrera observaba la escena con una intensidad que a Isabela le pareció extrañamente impersonal, como si estuviera catalogando insectos en lugar de presenciar un drama humano. «Se acabó el tiempo, señora Valverde», declaró Morales. Su voz era un bálsamo empalagoso sobre una herida abierta. «He sido más que paciente, considerando las circunstancias. La ley es la ley. Entregue al fugitivo y los caballos. No hay nada más que discutir». Isabela sintió el aliento casi imperceptible de Elán a su lado, una presencia tranquila que anclaba su propio coraje. Había pasado la noche ensayando este momento, imaginando el miedo que la paralizaría. Pero ahora, frente a la realidad, solo sentía una calma fría y dura. El miedo se había quemado, dejando solo cenizas de resolución. Levantó la barbilla. «Esta es mi tierra», dijo, y su voz, aunque no era fuerte, resonó con una claridad que pareció sorprender a los hombres. «Estos son mis caballos, y este hombre es mi invitado. No irán a ninguna parte». La sonrisa de Morales se torció en una mueca de desdén. Se volvió hacia el teniente con un gesto teatral de fastidio. «Ya ha oído a la dama, Rivas. Parece que prefiere el camino difícil. Proceda». El militar asintió secamente, un autómata del deber. Su voz fue un latigazo. «Hombres, avanzad, rodead a los animales con cuidado. Gracias por haber visto hasta aquí. Si estás ocupado o tienes que salir ahora, dale like a este video para que puedas encontrarlo fácilmente más tarde». Ahora sí, volvamos a la historia. La línea de soldados comenzó a moverse al unísono, levantando una nube de polvo rojizo con sus botas. El sonido de sus pasos era el único ruido en el valle, un ritmo marcial que prometía el fin de la paz. El aire se cargó con la inminencia de la violencia, el olor a sudor y a metal caliente. Isabela apretó los puños, su corazón un tambor de guerra en su pecho. Pero justo cuando el primer soldado puso un pie más allá de la línea invisible que separaba el orden del caos, Elán levantó la cabeza y emitió un silbido. No fue fuerte, sino bajo y penetrante, un sonido que pareció fundirse con el aire mismo. Fue una señal, no una orden. Y la manada, que hasta entonces había estado pastando con una calma inquieta, respondió como un solo ser. Lo que sucedió a continuación desafió toda lógica militar. No fue una estampida ciega, sino una danza, una coreografía compleja y magnífica. El semental pinto relinchó, una llamada clara y resonante, y el rebaño se dividió en dos corrientes vivientes. Un grupo galopó hacia la derecha, el otro hacia la izquierda, sus cascos levantando una tormenta de polvo. No cargaron para atacar a los soldados, sino para fluir a su alrededor como el agua de un río que rodea las piedras. Desde su posición, Isabela observaba con una mezcla de terror y asombro. Los caballos se entretejieron entre los hombres, sus cuerpos musculosos creando barreras móviles, separando al pelotón en pequeñas islas de uniformes azules en un mar de crines al viento. Un caballo negro se detuvo en seco frente a un soldado, forzándolo a retroceder. Una yegua valla pasó rozando a otro, desequilibrándolo sin tocarlo. Los soldados, entrenados para enfrentarse a un enemigo directo, a una amenaza que pudieran ver y disparar, se encontraron completamente desorientados. Estaban atrapados en un laberinto viviente e impredecible que cambiaba a cada segundo. No era magia, queridos amigos, era algo mucho más poderoso. Era entendimiento, un lazo de confianza y comunicación entre un hombre y sus compañeros. Una sinfonía de instinto y respeto que ninguna disciplina militar podía contrarrestar. La doctora Herrera observaba, paralizada, pero sus ojos de científica brillaban con una fascinación febril. No veía un milagro, sino un fenómeno, una demostración asombrosa de comportamiento animal y condicionamiento, una inteligencia colectiva dirigida con una sutileza increíble. Esto no era obra de un simple ladrón de caballos. El teniente Rivas, por su parte, maldecía en voz baja. Era un táctico competente, pero esto era un escenario para el que no existía manual. Sus hombres no estaban siendo atacados, pero habían sido neutralizados por completo. Su autoridad se había evaporado en el polvo, en medio de la confusión controlada, mientras los soldados gritaban órdenes contradictorias. Elán y Isabela comenzaron a caminar. Avanzaron con una calma absoluta a través del caos que ellos mismos habían orquestado. Los caballos les abrían paso, un pasillo de honor en medio del torbellino.
Su objetivo eran los 3 oficiales, que ahora se encontraban aislados, meros espectadores de una obra que no comprendían. Elan ignoró por completo al agente Morales, cuyo rostro había pasado del púrpura de la ira al blanco del desconcierto, y al teniente Rivas. Su mirada, serena y penetrante, se fijó únicamente en la doctora Herrera. Se detuvo frente a ella, y del zurrón de cuero que llevaba al hombro, sacó un libro de contabilidad viejo, con las tapas gastadas por el uso. Se lo tendió. «Doctora», dijo, y su voz, aunque tranquila, cortó el aire tenso. «Usted es una persona de ciencia. Busca la verdad en los hechos, no en las opiniones. Aquí están los hechos». Morales estalló. «¿Qué es este disparate? ¿Una comedia? Teniente, arreste a este hombre. Arréstelos a los 2». Pero la doctora ya había tomado el libro. Lo abrió, y sus ojos entrenados para encontrar patrones recorrieron las páginas. Estaban llenas de columnas de fechas, nombres, cantidades y firmas. «Estos caballos no fueron robados», continuó Elan, su voz resonando con una dignidad forjada en el sufrimiento. «Fueron mi única escapatoria. El agente Morales ha estado robando las raciones y los fondos destinados a mi gente durante 2 años. El maíz que se vendía en secreto mientras nuestros hijos masticaban cortezas para engañar al hambre. Las mantas para el invierno que nunca llegaron, mientras los ancianos temblaban hasta morir. Todo está aquí». Señaló una página. Cada saco de harina, cada rifle, cada peso desviado para su propio bolsillo. No podía sacar este libro de la reserva. Me habrían matado y quemado las pruebas, pero podía sacar los caballos. Ellos fueron mi única manera de transportar esta verdad hasta alguien que tuviera oídos para escuchar y un alma para comprender. El rostro de la doctora Herrera se endureció mientras pasaba las páginas. Era una científica, y los datos no mentían. La meticulosidad de los registros, la consistencia de las cifras, el claro patrón de fraude sistemático, todo encajaba con una lógica fría e irrefutable. Esto no era una acusación. Era una autopsia de un crimen. «Mentiras, calumnias», gritó Morales. El sudor perlaba su frente. «Es la palabra de un salvaje contra la de un agente federal. No tiene pruebas». La doctora Herrera levantó la vista del libro. Su mirada ya no era curiosa ni analítica. Era fría como el filo de un bisturí. Miró a Morales con un desprecio tan absoluto que pareció encogerlo. Luego, se volvió hacia el militar. «Teniente», dijo, y su voz, aunque no era alta, resonó con todo el peso de la autoridad federal de la capital, una autoridad que superaba con creces la de un agente de campo corrupto. «Agente Morales queda relevado de su cargo y bajo investigación por fraude. Mis órdenes son asegurar estos activos». Hizo un gesto amplio, abarcando no solo a los caballos, sino también el libro en sus manos, la prueba irrefutable, y el testimonio de este hombre. Asintió respetuosamente hacia Elan, reconociendo su valentía y su inteligencia. Luego, su mirada se clavó en Rivas, dura e inflexible. «Retire a sus hombres». El teniente se quedó inmóvil por un instante, un soldado atrapado entre 2 frentes. Miró a Morales, cuyo rostro se había descompuesto por el pánico, y luego a la doctora, cuya autoridad era inquebrantable y estaba respaldada por la evidencia. Tomó la única decisión profesional posible. Se cuadró, un movimiento nítido que cortó la tensión. «Pelotón, retírense. En formación. Marchen», gritó. La orden se extendió por el campo, y los soldados, visiblemente aliviados de escapar de la humillante danza de los caballos, se reagruparon y comenzaron a marchar, dejando atrás a su deshonrado líder. Con los soldados en retirada y Morales humillado, Isabela, Elan y la doctora Herrera se quedan en medio del valle, rodeados por los Mustangs, ahora tranquilos. Han ganado la batalla, pero una pregunta flota en el aire. ¿Qué harán ahora con una verdad tan peligrosa y una alianza tan improbable? La victoria no trajo el silencio de la paz, sino el murmullo de las posibilidades. Un terreno nuevo y fértil donde 3 voluntades dispares debían aprender a plantar una sola semilla. El sol se puso, tiñendo el cielo de violeta y naranja, colores de cardenal y de promesa. Dentro de la pequeña casa de adobe, la luz de una lámpara de aceite arrojaba un círculo dorado sobre la mesa de madera. El aire aún vibraba con la tensión del día, pero ahora estaba matizado por algo nuevo, un respeto mutuo,
y el peso de un futuro incierto. Isabela sirvió un guiso sencillo de frijoles y conejo, y los tres comieron en un silencio que ya no era incómodo, sino reflexivo. Eran una alianza improbable: la ranchera viuda, el guerrero apache y la científica de la capital. Fue la doctora Herrera quien rompió el silencio. Su tono era pragmático, anclando sus pensamientos. «El agente Morales será procesado», afirmó, limpiándose los labios con una servilleta de tela. «El libro de contabilidad es una prueba irrefutable. Me aseguraré personalmente de que llegue a las manos correctas en la Ciudad de México». Hizo una pausa, y su mirada se encontró con la de Isabela y luego con la de Elan. «Pero no debemos ser ingenuos. Morales no es más que un síntoma de una enfermedad más profunda. Tiene aliados, hombres en posiciones de poder, que se han beneficiado de sus negocios. Ganamos esta batalla, pero la guerra por la justicia es larga. El futuro de su gente», dijo, dirigiéndose a Elan, «y el de estos caballos, sigue siendo precario». Sus palabras eran un baño de realidad fría, pero necesaria. La euforia de la victoria se disipó, reemplazada por una sobriedad pensativa. Elan asintió, aceptando la verdad en sus palabras. Dejó su cuchara a un lado y miró sus manos, como si leyera en ellas una historia antigua. «Mi pueblo no ve a los caballos como activos», dijo en voz baja, la palabra de la doctora sonando extraña en sus labios. «Son familia. Cada uno lleva en su sangre la memoria de la tierra, la forma en que los criamos, la forma en que los entendemos. No es un método, es una conversación sagrada que hemos mantenido con el espíritu de la pradera durante generaciones». Levantó la vista, y había un dolor profundo en sus ojos. «Ese conocimiento está muriendo, como la tierra antes de la lluvia. Lo roban, lo corrompen, o simplemente lo dejan desaparecer». Isabela escuchaba, y su corazón se conmovió. Vio el paralelismo de inmediato. Ella había luchado por salvar un pedazo de tierra moribunda. Él luchaba por salvar un alma cultural moribunda. Miró por la ventana hacia su huerto, donde los brotes verdes eran pequeñas banderas de esperanza. «Este lugar», dijo, su propia voz la sorprendió. «El valle nos dio una segunda oportunidad. A mí, a la tierra, a usted». Miró a Elan. Quizás podamos ofrecérsela a otros». La idea era simple, nacida del corazón. Pero en la mente analítica de la doctora Herrera, esa simple semilla comenzó a germinar, echando raíces en el suelo fértil de la ley y la ciencia. Sus ojos se iluminaron con una nueva clase de energía. «Un santuario», dijo, probando la palabra. «Pero más que eso, podríamos establecerlo como un centro de conservación, un lugar para el estudio y la preservación de esta línea de sangre única. Podríamos argumentar que es un tesoro genético y cultural. Podríamos conseguir reconocimiento federal, protección legal». De repente, la ranchera, el apache y la científica estaban hablando el mismo idioma. Así nacen a veces los grandes cambios, ¿no es cierto? No con un trueno, sino en una conversación tranquila alrededor de una mesa humilde. Él amplió la visión completa. No era solo un refugio, era un futuro. Un lugar donde el conocimiento de su gente no solo se preservaría, sino que sería valorado. Un lugar que podría generar ingresos legítimos, darles a los suyos una independencia económica que los liberaría del ciclo de dependencia y corrupción que representaba Morales. «Podríamos enseñar», dijo Elan, la idea cobrando fuerza en su voz. «Enseñar a otros nuestro camino. No para que nos imiten, sino para que entiendan, para que respeten». La visión estaba sobre la mesa, brillante y audaz. El Rancho Alianza, un centro cogestionado por los nativos y los nuevos aliados, dedicado a la preservación de la herencia equina y agrícola indígena, un puente entre dos mundos. Se miraron los tres, la ranchera que aportaba la tierra y el corazón, el guerrero que aportaba el conocimiento y el espíritu, la científica que aportaba la estructura y la ley. Era un pacto silencioso, sellado no con un apretón de manos, sino con una mirada compartida de entendimiento y propósito común. La idea es audaz, revolucionaria y casi imposible. Requerirá luchar contra la burocracia, los prejuicios y los enemigos que Morales dejó atrás. ¿Realmente podemos hacer esto?, pregunta Isabela. Y la esperanza en la habitación es tan real y tan frágil como una telaraña al amanecer.
Un año después, el Valle de la Misericordia ya no era un cementerio de promesas rotas, sino la cuna de una nueva, un lugar donde el mundo de los rancheros y el mundo de los apaches ya no se miraban a través de la mira de un rifle, sino a través de un potrillo recién nacido. La tierra, agradecida, había respondido a la lluvia y al cuidado. El arroyo que nacía en el manantial secreto corría ahora por una red de acequias, nutriendo no solo el huerto de Isabela, sino también campos de maíz y frijol que se extendían por el fondo del valle. El aire ya no sabía a polvo, sino al aroma dulce del heno y al humo de los hogares. El rancho Alianza era un hervidero de vida. Junto a la casa de adobe de Isabela, ahora se levantaban nuevas estructuras, establos más grandes, un pequeño almacén de grano, e incluso una modesta escuela de una sola habitación donde los niños, tanto apaches como mexicanos, aprendían juntos a leer. Un poco más allá, entre los álamos que bordeaban el arroyo, se veían los wickiups tradicionales de las familias apaches que habían elegido hacer de este valle su hogar, un santuario protegido no solo por las leyes federales, sino por un pacto de respeto mutuo. Los mustangs, ahora más de 50, corrían libres en los pastos cercados, su salud y su belleza, un testimonio del éxito del proyecto. Gracias por haber visto hasta aquí. Si estás ocupado o tienes que salir ahora, dale like a este video para que puedas encontrarlo fácilmente más tarde. Ahora sí, volvamos a la historia. Aquel día, el rancho estaba de fiesta. Se celebraba el primer aniversario de su reconocimiento oficial como Centro de Conservación Equina y Agrícola Indígena. La doctora Elena Herrera había viajado desde la Ciudad de México para la ocasión. Su rostro mostraba una satisfacción profesional que no lograba ocultar un orgullo más profundo y personal. Estaba de pie junto a Isabela, observando a la multitud diversa. Todavía hay batallas que librar en los pasillos del poder. Isabela, le dijo en voz baja, los amigos de Morales no olvidan, pero lo que han construido aquí, esto habla más fuerte que cualquier discurso. Es un hecho. Es real. Y eso les da pánico. El momento central de la ceremonia llegó cuando un anciano apache, un hombre llamado Jerónimo, aunque no el famoso guerrero, sino uno cuyo poder residía en su sabiduría, se adelantó. Su rostro era un mapa de arrugas, y sus ojos contenían la historia de su pueblo. Se quedó de pie frente a Isabela, y un silencio respetuoso se extendió por la multitud. Habló en su lengua. Su voz era una cadencia rítmica y grave. Elan, de pie junto a Isabela, tradujo en un susurro, su propia voz cargada de emoción. Dice, comenzó Elan, que un guerrero perdido y moribundo encontró refugio en la casa de una mujer solitaria. Dice que ella no vio a un enemigo, sino a un hombre. Le dio agua cuando el mundo le había negado hasta la lluvia. Ese acto de compasión fue la primera semilla. De esa semilla nació un manantial. De ese manantial nació esta alianza. De esta alianza ha nacido una nueva esperanza para nuestros hijos. El anciano levantó sus manos y las posó suavemente sobre los hombros de Isabela. Dice que usted ya no es solo la mujer del rancho. Usted tiene un nuevo nombre entre nosotros. De ahora en adelante, será conocida como la que une los mundos. Un torrente de emoción abrumó a Isabela. Lágrimas de gratitud rodaron por sus mejillas. Miró a la gente que la rodeaba, a los niños que jugaban juntos sin importar su origen, a las mujeres que compartían recetas y sonrisas, a los hombres que trabajaban la tierra codo con codo. Ya no era la viuda solitaria que luchaba por mantener una promesa a un fantasma. Era parte de algo vivo, de una comunidad que ella había ayudado a nacer. Era la que une los mundos, y por primera vez en años, se sintió completa. Más tarde, cuando el sol comenzaba su lento descenso y los invitados se dispersaban, Isabela y Elan caminaron hasta la pequeña loma, desde donde habían contemplado el valle en sus peores momentos. Ahora, observaban una escena de prosperidad y paz. Se quedaron en un silencio cómodo, un silencio que ya no era vacío, sino lleno de todo lo que no necesitaba ser dicho. Su vínculo se había forjado en el trabajo, en el respeto y en los peligros compartidos. Era un amor tan sólido y profundo como la tierra bajo sus pies. No siempre será fácil, dijo Isabela, más para sí misma que para él. Habrá sequías de nuevo, habrá prejuicios, habrá quienes quieran vernos fracasar,
Elan no se volvió para mirarla, pero su mano encontró la de ella, un contacto cálido y firme. «No lo harán», respondió con una certeza tranquila, «porque lo que hemos plantado aquí tiene raíces profundas». El sol se hundió, pintando el cielo con los colores de una promesa cumplida, y en el corazón del valle, la vida continuaba su danza. La historia de Isabela y Elan, como tantas otras que anidan en el corazón de nuestra tierra, nos enseña una verdad tan sencilla como profunda. Un solo acto de compasión, por pequeño que sea, tiene el poder de hacer florecer el desierto más árido. Cada uno de nosotros lleva dentro un manantial secreto de bondad, a menudo oculto bajo la tierra seca de nuestros miedos y preocupaciones diarias. Pero se necesita un acto de valor, el coraje de ofrecer un vaso de agua cuando nosotros mismos tenemos sed, para permitir que esa fuente brote y dé vida no solo a otros, sino también a nuestro propio paisaje interior. Tómese un momento para reflexionar sobre la historia que acaba de escuchar. Piense en los extraños que ha encontrado en su camino, en las oportunidades de ofrecer una mano que quizás dejó pasar. La vida, al igual que el Valle de Isabela, a menudo nos presenta pruebas que parecen insuperables, pero como ella nos demostró, la verdadera fuerza no reside en construir muros, sino en abrir puertas. El viaje del corazón nunca termina, y las lecciones de compasión y valentía resuenan en muchas otras voces. A continuación, tienes 2 historias más que destacan directamente en tu pantalla. Si esta te encantó, no querrás perderte estas. Solo haz clic y échales un vistazo. Y no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguna novedad de nuestro canal. Porque cada historia es una semilla, y nunca se sabe cuál de ellas crecerá hasta convertirse en un árbol que dé sombra a nuestra alma.